En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos referimos a José Manuel Restrepo Abondano, economista de la Universidad del Rosario, maestría en economía del London School of Economics, rector Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial, rector de la Universidad del Rosario, rector del Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA, y en la actualidad rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, EIA. Ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público y ministro de Comercio, Industria y Turismo. José Manuel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa Voces con Liderazgo. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí contigo, con todos los que nos están viendo, hablando de liderazgo también. Muchísimas gracias. La ventaja de hablar contigo es que cualquier tema es importante por los conocimientos que posees. Has sido rector de 4 universidades. ¿Cómo crees que debe ser la estructura del sector educativo en Colombia? Yo creo que el sector educativo tiene que entender que no puede convertirse en Jurassic Park, lugares de enorme interés pero crecientemente irrelevantes para un mundo que la supera. Para que eso no suceda, tiene que ser un sector que sea consciente de los desafíos que enfrentamos, el desafío demográfico. En los próximos 7 años la mayoría de la población va a estar entre los 30 y los 50 años. El desafío tecnológico, la llegada de la inteligencia artificial, que nos cambió de la robótica, del blockchain, en fin. De acuerdo. Y el desafío también académico. Los jóvenes están buscando programas más personalizados, más pequeños. Y yo creo que también hay un desafío económico. El ahorro público y privado a la educación es 30% menor. Entonces, son desafíos gigantescos y la educación tiene que prepararse para esos desafíos. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Estamos preparados en este momento para un mundo digital, un mundo de cambio? Creo que las universidades han hecho un esfuerzo, pero tienen que empezar a ver todos estos procesos de cambio como una gran oportunidad de transformación, porque es una cuestión de supervivencia. Tal vez algún académico de Singularity University dijo: las universidades tienden a desaparecer, son especies en vía de extinción. Yo no creo que sea del todo cierto, siempre y cuando uno se actualice. ¿Y qué he visto? He visto en universidades más conscientes de la relación con la empresa, de dialogar con el sector productivo, de dialogar con el sector público, más abiertas a hablar porque se volvieron mudas en el pasado, más conscientes de mejorar el gobierno interno, de actualizar los currículos de formación, de poner a los profesores a tono con estas nuevas dinámicas de que no pueden burocratizarse en el mundo de la universidad, de transformarse también físicamente, de entender que la virtualidad llegó para quedarse. Entonces, algunas sí las veo y las que no las vea es que simplemente van a desaparecer, porque el modo es desaparición inevitable. Ajá. Me acordaste de un tema que era universidad-empresa, que recuerdo en nuestras épocas era un tema que se discutía mucho. He hablado con unos rectores y me dicen: Fernando, es un tema chuleado, pero uno habla con empresarios y dicen: no, nos falta mucho. Sí, ¿Cuál es la realidad? No es un tema chuleado, y no es un tema chuleado porque, pues, lo primero a entender es que el empresario tiene una mirada distinta, la universidad tiene otra mirada. Hay una mirada de más largo plazo en la universidad, una mirada de más corto plazo en el mundo empresarial. El vocabulario es distinto, la velocidad es distinta. Yo siento que algunas han hecho un esfuerzo, siento que territorios como Antioquia han hecho un esfuerzo gigantesco con el Comité Universidad Empresa Estado, con el G8, con el G7, que son agrupaciones de universidades que trabajan con el sector público y con el sector empresarial, pero en general todavía veo algunas que se han rezagado y que no son conscientes de que sin una relación, sin un modo alianza activo, va a ser muy difícil sobrevivir. ¿Qué le falta en la estructura al sector educativo para que sea realmente un motor de desarrollo para el país? Pertinencia, es decir, está respondiendo a las necesidades del sector productivo. Le falta calidad en algunos frentes, sobre todo en la educación básica. Ese mecanismo de evaluación docente, eso no está funcionando en los maestros. Los maestros no se están sometiendo a una buena forma de evaluación. Todavía vemos mucha ideologización en el sistema educativo que hace o le impide al sistema avanzar a hablar de fondo en educación terciaria, programas de ciclo corto, ya no tienen que ser ciclos muy largos.
Entonces le falta mucho de pertinencia, le falta algo de calidad, le falta mucho de innovación, cruzar el valle de la muerte. Algunas se dedicaron a producir papers por el prurito de producir papers. Hay que cruzar el valle y descubrir qué es la respuesta a la dinámica del sector productivo, a las necesidades del sector real, a la capacidad para innovar, lo que efectivamente hace del conocimiento un valor agregado. Ok. La reforma educativa que presentó el gobierno, ¿qué tenía de bueno y qué tenía de malo? No hablaba de innovación, no hablaba de educación terciaria, no avanzaba en la evaluación docente. Entonces era un modelo educativo de la prehistoria, ni siquiera de mi abuelo, por ahí de mi bisabuelo. Ese modelo que estaba en esa reforma es el que incluía, entre otras además, lo que finalmente lo hicieron por otras vías, que fue el marchitamiento del ICETEX, que es desconocer todo el sistema mixto de educación superior. Correcto. Pero en realidad seguimos en la misma lógica. O sea, en Colombia se sigue demorando mucho la autorización de un programa nuevo de pregrado. O sea, ya cuando lo autorizan, ya cambió el conocimiento. Aquí debería existir unos mecanismos de evaluación ex post más de evaluación ex ante, de tal manera que las universidades tuvieran más capacidad para innovar, para moverse más rápidamente y más bien con posterioridad a ello entrar en un proceso de evaluación. Fíjate nuestro proceso, nuestro modelo de acreditación. Eso se quedó en la prehistoria también. De acuerdo. O sea, ya no es el modelo de acreditación que otrora tuvimos, que fue muy potente, porque se quedó en el pasado. Así se van rezagando las políticas públicas en educación superior. Y desafortunadamente, la dinámica de cambio hoy es tal que las universidades tienen que estar pensando de una manera distinta. No hay tiempo para que una normativa anquilosada detenga el desarrollo universitario. De acuerdo. Futuro. El futuro de la educación, ¿para dónde va? A nivel mundial, pues. Mira, el futuro de la educación es una educación que tendrá cada vez menos población en las edades tradicionales, pregrado y posgrado. Correcto. Más componentes de virtualidad, de tecnología, mucho uso de inteligencia artificial como el mejor mentor posible, unas plataformas que tienen que estar íntimamente ligadas a desarrollo de conocimiento, pero con fines de innovación, mucha más articulación entre la universidad y la empresa, o sea, mucho laboratorio de innovación. Los espacios de la universidad tienen que convertirse en espacios de interacción con la empresa. Yo estoy viendo que también va a haber una nueva oferta técnica, tecnológica más fuerte, más programas de ciclo corto para esos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, una oferta para adultos, pero no adultos mayores como tú o adultos como yo, no, para adultos en general, porque hay que realmente avanzar a que, para hacerte una idea, tú vas a vivir 110 años. Wow. Si vas a vivir 110 años, ¿cuál es tu segunda carrera? Ya tienes que estarla pensando. Eso significa que va a haber muchas segundas carreras, que va a ser la oportunidad para que la gente se concientice o se enamore del conocimiento distinto, por ejemplo, de la historia o de la filosofía. Eso es el desafío que viene a continuación. Las ciudades van a cambiar también y va a haber mucho más, como ya lo decía antes, dualidad en la forma de formación, tanto en experiencia empresarial como también en componentes virtuales. Veo que la educación colombiana a esa nueva realidad está mucho más lejos. Sí, está lejos y yo creo que tiene que acelerar. Yo todavía veo muchas universidades jugando al pasado, que el pasado son universidades lentas, se demoran en tomar decisiones, hay mucha burocracia, hay que preguntarle a todo el mundo para tomar una decisión y eso no funciona. El mundo de hoy es un mundo a toda velocidad, donde hay que tomar decisiones rápidas, porque los jóvenes que les está llegando a ese sistema son así y están esperando esa respuesta. No tienen la capacidad para esperar que las universidades se demoren eternidades en tomar una decisión, para cualquier cosa, para crear un nuevo programa, para cambiar un proceso, para cambiar un programa, para miles de circunstancias. Correcto. Pasando un poco al tema empresarial. Dicen que la política es tan importante que no se le deja solo a los políticos. ¿Cómo es el juego de los empresarios dentro de la política en la realidad nacional actual? Es que yo creo que si los empresarios descuidan la política se va a meter con ellos, más temprano que tarde, lo hemos visto. El compromiso con el servicio público tiene que hoy más que nunca ser un propósito de las empresas, así como el compromiso social, es decir, el compromiso con la sostenibilidad. Correcto. Tal vez decía de la Cortina, ¿las empresas del futuro serán sociales o no serán? Yo le voy a agregar algo a de la Cortina. Las empresas del futuro serán sociales y comprometidas
con el servicio público o no serán. Quiere decir que cada vez va a ser más importante el involucramiento del sector empresarial en esa dinámica pública. No significa que sean candidatos, respondiendo también a tu pregunta. Significa que tienen que tener un mayor compromiso con los líderes que se van a elegir. Tienen que estar opinando sobre las malas políticas que se están implementando. Tienen que hacer referencia a cuál es el liderazgo que requiere el país. Tienen que hacer críticas a cuando el liderazgo no está funcionando. Tienen que exigir ejemplo en el liderazgo público. Tienen que exigir rigor en la dinámica de política pública, entre otros temas. Oye, qué bien. La falta de confianza entre el sector público y el sector privado, ¿qué tanto impacta en el desarrollo de un país? Yo digo que la falta de confianza no solo entre el sector público y el sector privado, sino entre los ciudadanos y el sector público. Ok. Hoy los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones, no tienen confianza en la democracia. En América Latina es terrible. En Colombia es altísimo el nivel de desconfianza. Entonces, hay que recuperar esa confianza. ¿Cómo? Garantizando integridad en el servicio público, garantizando liderazgos que sean ejemplo, porque dicen que el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. Y cuando tú encuentras líderes públicos que ni en sus actuaciones personales, ni en sus actuaciones como padre de familia, ni en sus actuaciones como esposo, ni en sus actuaciones como líder público en la manera como descalifica a su gente, ese ejemplo, pues no estás irradiando nada. Entonces se necesita integridad, se necesita ejemplo de liderazgos, se necesita, yo creo que una mayor respuesta a las necesidades de la gente. No tanta mentira, porque engañamos a la gente diciendo que vamos a hacer esto y no hacemos nada. Hay que garantizar que lo que se dice, se hace. Yo creo que eso se vuelve muy importante. Y lo último es que el liderazgo público y el sector público tiene que entender que su vocación es de servicio. Tal vez como dijera la Madre Teresa, quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. El servicio es lo que hace grande al sector público. No lucrarse a sí mismo, privilegiar el bien común sobre el bien particular y ser solidario con el que no tiene las posibilidades de llegar, dándole todas las oportunidades para llegar. Churchill mencionaba que había presidentes para la guerra y presidentes para la paz. ¿Qué tipo de liderazgo requiere Colombia hoy ante las realidades? El próximo liderazgo, primero, no va a ser un liderazgo caudillista. Entonces no se trata de un nombre o una persona, se trata de un proyecto colectivo. Como nunca antes se va a requerir un respaldo político tan grande que va a ser indispensable construir escenarios de liderazgo colectivo, en donde hayan muchos actores contribuyendo al propósito de ese país. Y eso significa, entre otras, un esfuerzo gigantesco por avanzar a elegir un buen Congreso de la República. El Congreso va a ser tan o más importante que el presidente de la República porque se requiere el respaldo del Congreso para los cambios que hay que hacer en energía, en seguridad, en economía, en finanzas públicas, en la relación con los Estados Unidos, en salud, en educación, en tantos frentes al mismo tiempo. Entonces se requerirá un liderazgo, yo digo, de combate, con autoridad, con capacidad para tomar decisiones, con pantalones, pero con conocimiento, con rigor, con experiencia, con sentido de unidad y colectivo, y muy, muy íntegro. Ok. ¿Cómo es el país hoy? ¿Cuáles son las condiciones económicas del país? Yo creo que es un país que quiso dar un cambio y se frustró. El cambio se convirtió en anarquía o en caos. Y se convirtió en caos porque si hoy reviso el gobierno que sale, ¿qué obra grande deja? No deja ninguna. Algo ahí en ferrocarriles, pero ya venía de tiempo atrás. No deja ninguna propuesta de país. No deja un país que quede más en paz porque tiene más inseguridad que antes. No deja un país mejor económicamente porque lo deja con récord histórico o lo va a dejar con récord histórico de deuda y de déficit. No deja un país mejor en salud ni en educación porque no es cierto, no lo deja. Mejora unos indicadores coyunturales de empleo, sí. Mejora unos indicadores coyunturales de pobreza también, pero que son el resultado de una construcción de largo plazo, no de corto plazo. Y que además son el resultado de algo que está sucediendo en todos los países de América Latina. Entonces deja mucha frustración y sobre todo deja jóvenes frustrados que dicen,
Yo voté por un cambio y no llegó tal cambio. Entonces deja mucha desesperanza. Deja un país marcado por el odio y por el resentimiento. Colombia es bondadoso por naturaleza. Tristemente, el interés que era positivo de hacer unas reformas que el país necesita en materia pensional, en materia de salud, en materia de educación, o no se dieron, o las pocas que se dieron mal. Entonces, deja frustración. Ajá. Oye, el próximo gobierno, porque al parecer este no está interesado en ver cómo reducir el déficit fiscal, ¿cómo debería enfrentar un nuevo gobierno el déficit fiscal que va a ser grandísimo el año entrante? Lo tiene que enfrentar con todos los medios, con todos los instrumentos posibles. Uno de ellos, reducir el gasto público, disminuir el tamaño del Estado por lo menos un 30%, eliminando entidades que no le están ayudando a la dinámica productiva ni al país, o transformándolas, INVIMA, ICA, los roles de superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio. En permisos, por ejemplo, se han vuelto imposibles. Licencias ambientales, consultas a comunidades. Hay que eliminar ministerios como el Ministerio de la Igualdad, que no sirvió para nada. Y hay que eliminar otros ministerios y tratar de reducir el tamaño del Estado, así como agencias, fondos que administran patrimonios significativos. 2, hay que recoger lo que está servido sobre la mesa. 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 60 billones en corrupción. Recoge el 30%. Hay que modificar la estructura tributaria, de pronto cambiar el IVA por un impuesto al consumo, reduciéndolo en beneficio de los ciudadanos, bajando con ello el impuesto de renta corporativo y ampliando un poco la base en personas naturales en impuesto de renta, a ver si logramos compensar lo uno con lo otro. Y se necesita crecer, porque la mejor reforma tributaria es crecer al 5, al 6%, desarrollando la agroindustria con tecnología, los servicios basados en conocimiento que son fuentes de startups, el turismo sostenible, las energías renovables no convencionales, enamorar al país de las oportunidades que hay en biodiversidad, en talento, en diversidad de territorios. O sea, hay cómo hacerlo, pero hay que ser más eficiente en estos frentes. Valdría la pena aprovechar, ya que lo mencionas, que se haga una real reforma fiscal estructural. Yo creo que incluso he hablado yo públicamente no de una reforma tributaria, sino de un cambio fiscal. Y un cambio fiscal incluye reducción de gasto público y modificación de herramientas para fortalecer la lucha contra la evasión. Por ejemplo, uno en las entidades de comercio no le deberían preguntar que si con o sin factura electrónica. No, todos van con factura electrónica, porque se trata de eso. Entonces, yo sí creo que se necesita una reforma fiscal que, entre otras, yo siempre he dicho que nos hemos comportado, y eso de mucho tiempo para atrás, en general, como un jardín infantil en el manejo de las finanzas públicas, porque el Congreso va aprobando y aprobando proyectos de gasto. Entonces se necesita una especie de instancia de autonomía en materia fiscal que controle a los niños de kinder. Y eso es como un comité autónomo de regla fiscal con dientes. Con dientes es que pueda tomar la decisión, no se aprueba ese proyecto. ¿Por qué? Porque desborda el gasto público. No se aprueba la reforma pensional así como está. ¿Por qué? Porque desborda el gasto público. Unos mecanismos institucionales para tener más presión sobre el gasto público sí los necesita el país. Okay. El presupuesto nacional, cuando uno lo ve, realmente es un desbalance tremendo. 63% que vale funcionar el Estado, de funcionamiento. 22% de deuda que se paga por la deuda. Y un 15% que es de inversión, lo que debería ser más grande. ¿No valdría la pena que el gobierno aprovechara, el próximo gobierno, ese 15% para llevar a los otros dos rublos y darle una entrada a la inversión extranjera y privada nacional para reemplazarla? Hay dos caminos. Uno, hay que disminuir el tamaño del Estado central. Correcto. Con eso disminuiría los gastos de funcionamiento, entregarle más a los entes territoriales, pero dándole competencias que tienen que asumir, porque tienen que asumir, es la única forma de reducir el tamaño del Estado central. El camino es la ley de competencias que se derivó de ese mal acto legislativo de la modificación del Sistema General de Participación, pero ahí se puede hacer una tarea. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que desregular, eliminar tanta trámite, traba que le impide al empresario funcionar y bajar o modificar la estructura del Estado para motivar la inversión y con ello atraer más inversión extranjera directa. Y hay que enviar mensajes de confianza al sector empresarial para que la inversión privada aumente, porque hoy tenemos la inversión
en relación a PIB más baja en la historia de Colombia. Porque hay desconfianza, porque hay incertidumbre. Hay que volver a generar confianza y certidumbre con mensajes. Voy a poner solo un ejemplo en minería y hidrocarburos. Volver a firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Permitir la exploración no convencional en Colombia o en el exterior. Son señales que generarían atracción de inversión para el país. De acuerdo. Mencionabas la parte de desarrollo económico. Creo que uno de los fortines para el desarrollo económico son las exportaciones. ¿Cómo motivarlas para poder crecer en exportaciones? Confecámaras hizo un estudio hace algunos años en donde le hicieron la pregunta a los empresarios. ¿Cuáles son sus prioridades? La última prioridad era exportar. Nos estamos acostumbrando al mercado local y yo creo que parte de eso es cultural. Entonces hay que llegar a transformar la cultura gerencial. Es importante. Pero aparte de eso hay que simplificarle la vida al exportador. Entonces facilitación de comercio. Ahí es donde los trámites se vuelven relevantes. En el ICA, puse el ejemplo. Y muchos otros relacionados con puertos y otros trámites en comercio exterior. Hay que bajar el costo de transporte, porque es un costo excesivamente alto. Y eso tampoco ayuda en la exportación. Hay que tener mucha información, por ejemplo, en exportación de servicios, porque no la tenemos. La tenemos cada 3 meses mal tenida. Entonces hay que tener más información para medir la exportación de servicios basados en conocimiento. Yo creo que hay que hacer una tarea de aprovechamiento de diplomacia comercial y sanitaria en el mundo alrededor de la exportación. Nuevos programas de promoción exportadora, elevar la productividad de las empresas. Al elevar la productividad de las empresas, uno puede generar dinámicas de exportación y fortalecer cadenas locales de valor de tal manera que puede ser que el proveedor no sea exportador, pero un proveedor de un exportador tiene que comportarse competitivamente como un exportador. Y así lo vas animando a mejorar su productividad y a fortalecer su vocación exportadora. Si uno logra algo de esto, más algunos mecanismos de financiación a los exportadores, algunos incentivos, por ejemplo, certificados de reembolso tributario a los que están exportando en sectores de alto valor agregado, uno tiene cómo motivar la exportación. Pero arranca por la cultura, por eso la puse de primero. De acuerdo. La gerencia. José Manuel, ¿eres optimista con el futuro de Colombia? Soy optimista porque veo un país que es el segundo más biodiverso del mundo. Soy optimista porque veo los startups en los últimos 13 años creciendo en promedio al 113% anual. Soy optimista porque veo la exportación de servicios en Colombia creciendo en los últimos años incluso a tasas exponenciales, porque veo que usamos 14 de 40 millones de hectáreas, o sea, hay oportunidades de ser despensa del mundo, porque veo un sector de energías que el mundo necesita y que Colombia tiene de sobra, en pequeñas centrales hidroeléctricas, en nuevas hidroeléctricas, en energías solares, en energías eólicas, veo oportunidades ahí. Soy optimista porque veo un país con un territorio que al recorrerlo se da uno cuenta de la maravilla que es en materia turística. Soy optimista porque veo el talento de los colombianos, su talento emprendedor. No sería optimista si no viese todo lo anterior. Entonces, como veo lo anterior, soy optimista, pero creo que el optimismo hay que construirlo con trabajo. Claro. Y hay que construirlo con convicción de que hay que entender que es la dinámica productiva la que reactiva un país y no la estatización. Si seguimos en un proyecto de estatización, no vamos para ningún lado. De acuerdo. ¿Es posible cambiar el tejido empresarial colombiano? ¿A qué me refiero con esto? 92.9% son microempresas, un 5% son pequeñas, el 1.5% son medianas y el 0.7% son grandes. El óptimo sería que fueran una mayor proporción de grandes y medianas, pero a mí no me incomoda si esas microempresas tuvieran vocación de graduación, es decir, que van a graduarse a llegar a ser pequeña, mediana o gran empresa. Correcto. Me preocupa es cuando se estancan y el estancamiento no es positivo. Me preocupan cuando se acostumbran a la informalidad, porque la informalidad no es el camino. Entonces lo que hay que hacer es motivar a que haya muchas más microempresas, pero con ánimo de graduarse, con ánimo de llegar a los mercados internacionales, con ánimo de formalizarse porque encuentran que la formalidad tiene un valor y que vale la pena ser formal. Entonces, si el camino es a llegar a graduarse más arriba y no estancarse, no me preocuparía. Me preocupa es cuando uno ve estancamiento. Y es que se estancan porque formalizarse no tiene valor, porque no tiene beneficios, porque es muy costoso, porque hay tanta regulación que lo hace inviable.
Me preocupa que no les interese exportar porque prefieren quedarse cómodos en lo que están haciendo. Eso me preocupa. Me encantaría poderme quedar aquí mucho tiempo hablando contigo, delicioso estos temas. Un legado tuyo para los empresarios y un legado también para el nuevo gobierno que entra en 10 meses. A los empresarios, yo creo que lo que tienen que hacer es lo que decía el maestro Miguel de Unamuno. Tienen que crear para creer y creer para crear. Tienen que creer en el futuro del país y crear a partir de ese futuro del país soñado. Y tienen que tener la capacidad también para crear, es decir, para estar permanentemente innovando, porque es la innovación en un mundo tan cambiante lo que les da valor. Mensaje para el sector público. Yo diría que el mensaje es escuche más y haga más a partir de lo que escuche. Construya desde lo construido, no destruya desde lo construido. O peor aún, destruya desde lo destruido, porque ese es el peor de los mundos. Y entienda que es el sector empresarial el que genera valor. El sector público, cuanto más pequeño, mejor. Tanto Estado como sea necesario y tanta empresa como sea posible. El sector privado es el que genera dinámica. Que deje de estatizarnos, que nos vuelve ineficientes, corruptos, politizados, burocráticos, inviables, además. Ese sería para el sector público. Y para el sector académico, que hable, que no se quede mudo, porque los sectores académicos están mudos, no han dicho nada, no dicen nada, se quedaron calladitos. Y el sector académico necesita estar hablando, opinando, controvirtiendo, proponiendo, aportándole al país. Y obvio también innovando, porque estamos en un mundo de transformación. Como dijera Koichiro Matsura, director de UNESCO en el 98, el futuro de la educación es continuidad y cambio. Preservar los valores de ser universidad, pero cambiando el governance, cambiando la gestión, cambiando la innovación, cambiando en opinión, rompiendo esas universidades que tienen muros cerrados donde nadie entra. Tienen que ser espacios abiertos, bienes públicos de verdad. Y para los ciudadanos, que construyan con vocación de bien común también en el país, que entiendan que no es solamente qué va a hacer el Estado por mí, tal vez como lo dijera Kennedy, sino qué voy a hacer yo por el Estado también. De acuerdo. ¿Cuál es el compromiso de cada uno de los ciudadanos por su Estado? José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus múltiples enseñanzas. Esperamos que las personas de Voces con Liderazgo aprendan mucho de lo que acabas de mencionar. Hoy que nos multipliquen, nos repliquen y se afilien aquí a Voces con Liderazgo. Gracias, José Manuel. Amigos muy amables, no olviden inscribirse en Voces con Liderazgo. Buenas tardes.